Sí, en este caso lo importante es tener la tranquilidad, tranquilizar a la población, tranquilizar a los pacientes y dar las herramientas para combatir esto. Uh-huh. Y son muchas las herramientas. Primero hay que identificar los trabajos que tenemos que hacer como comunidad y como familia y como barrio. Conocer cuáles son las tareas para prevenir estos accidentes y posteriormente conocer también ante una eventual picadura cómo tenemos que manejarnos. Uh-huh. Desde el ambiente, como te digo, desde el ambiente familiar, desde el hogar hasta a nivel hospitalario y demás. Uh-huh. Hemos hablado por allí han compartido a través de las redes sociales algunas imágenes del tipo de alacrán que tenemos aquí en nuestra localidad. Son muy similares, las fotos que se han visto son todo el mismo color. Y bueno, hemos preguntado por allí en otras localidades donde aparece este mismo, porque hay muchas variedades, ¿no? Sí. Y mayoritariamente coinciden en que este alacrán, si bien tiene un veneno, no es el más poderoso, no es el más fuerte, pero de todas maneras es muy doloroso. Sí. ¿Cómo se identifica este tipo de picaduras? ¿Hay alguna manera de decir, puede ser en caso de no haber visto que haya sido un bicho de estos, ¿no? Mira, familias de alacranes, especies, hay un montón. Claro. Hay muchos, no todos son iguales. En nuestra región, en Córdoba, en el centro del país y al norte, ya digamos, todo lo que sea la franja del centro del país, tanto el este para el oeste, para arriba, en realidad uno tiene gran variedad de esta especie de alacranes. Uh-huh. De la familia de los titius, que se llaman, son los que nos importan, que serían los venenosos. Uh-huh. Y generalmente son dos que ya vamos a repasar un poquito las características morfológicas del insecto, pero de los titius se llaman Trivitatus y Conflues. Son los nombres científicos que por ahí, como el dengue tiene su nombre, como digamos cada insecto tiene el Chagas, por ejemplo, también la vinchuca tiene su nombre científico. Pero lo que vos decías, la característica morfológica de lo que nos importan de estos alacranes son muy específicas, muy particular, que vos lo ves al insecto y vos decís, este es totalmente o muy altamente venenoso. Uh-huh. Y básicamente son dos características, la más importante. Por ahí uno se guía con el color, sí, generalmente son los más claritos, los más amarillentos, los venenosos, pero en realidad son dos características fundamentales que diferencia uno venenoso y el otro no venenoso. La parte de adelante, las pinzas, en el venenoso son más largas y más delgadas. Uh-huh. Cuando uno encuentra un alacrán y ve las pinzas, cuando uno está frente de un alacrán venenoso, las pinzas son más alargadas y más finitas. ¿Ah? El que no es venenoso son las pinzas más cortas y más anchas. Uh-huh. Eso en las imágenes, por ahí uno los puede ver. Generalmente más oscuro, pero el tipo de pinza cambia. Uh-huh. Y en cuanto a la cola, el venenoso, el aguijón, que es donde tiene la punta, abajo del aguijón se ve como un apéndice. En realidad no es llamado un apéndice, pero es como si fuera un doble aguijón. Uh-huh. O sea, tiene el aguijón donde inyecta el veneno, pero abajo tiene como un apéndice que sobresale, que hace como un doble aguijón. Es el venenoso. Cosa que el no venenoso no lo tiene. Solamente tiene el aguijón y no tiene ese apéndice chiquitito que sobresale. Uh-huh. Esas son las dos características morfológicas que son importantes. El color en el lomo, que por allí decían que el venenoso tiene unas líneas. También. Son líneas longitudinales que atraviesan el lomo, que pueden ser 2, que pueden ser 3. Uh-huh. Por ahí, como te digo, cambian en la variedad dentro del venenoso. Pero las dos características que son muy visibles son la pinza, una larga, delgada el venenoso, corta y ancha el no venenoso,
Y en la cola el doble aguijón que tiene el venenoso. Tiene doble aguijón. Bien. Un punto importante que decíamos también, que este tipo de arácnidos no sale a picar. Sí, en realidad, a ver, este insecto se alimenta mucho, sobre todo de cucarachas. Las cucarachas es como la presa fundamental del alacrán. ¿Y por qué es importante conocer? Porque, bueno, combatimos los alacranes, pero también hay que combatir las cucarachas, o los insectos, los grillos. Digamos, ahí está la importancia, porque uno habla de los escombros, habla de los sótanos, habla de los lugares oscuros, húmedos, pero también hay que hablar de la limpieza del lugar, de los residuos. O sea, donde hay cucaracha y el alacrán va a donde está la cucaracha. O sea, de todas maneras, digamos, el bicho ataca y se defiende al mismo tiempo. Es interesante, digamos, conocer el efecto del veneno, porque una vez que inyecta el veneno, es un veneno neurotóxico, o sea, paraliza a la víctima. A nosotros tiene por ahí, como somos, digamos, de mayor masa y otra especie, pero en los insectos los paraliza. Inyecta el veneno, los paraliza y se alimenta de esos bichos. En nosotros ya vamos a repasar un poquito el cuadro clínico y lo que hay que hacer, pero es muy importante conocer eso, que si vamos a combatir el insecto, también tenemos que combatir otros insectos que son alimentos de los alacranes. Eso decía que por allí una de las medidas de prevención más importantes es que el bicho no sale a picar, sino que pica para defenderse. O sea que hay que tener cuidado si uno camina descalzo, mirar dónde pisa. Si uno se pone una zapatilla y llega a estar adentro, pica cuando uno lo toca. Y lo mismo pasa cuando está, si levanta un tronco y está allí abajo, te va a picar si lo tocas. Totalmente. Lo que digo es que prevenir cómo uno se mueve también. Claro, en realidad, a ver, el insecto no nos va a venir a buscar a nosotros con agresividad. Claro. El insecto se defiende. La cuestión está en nosotros, en el ambiente. O sea, en primer lugar, hay que proteger el ingreso a la casa. ¿Sí? Las endijas, las rejillas, son insectos que, digamos, habitan en zonas húmedas, oscuras, las cañerías. Son insectos que históricamente, de hace millones de años, eran acuáticos. Y se fueron adaptando en tierra seca. Y, digamos, con el tiempo. ¿Y por qué es importante la adaptación? Porque por ahí no es que vos decís, bueno, a ver, el mosquito, digamos, está en un lugar húmedo y no va a llegar a la Patagonia, que por ahí es frío, seco y no hay mosquito. En realidad, el germen, el insecto, se adapta. Y si es transportado, por ejemplo, por materiales, y está el bicho donde va, se adapta. O sea, no es que, por ejemplo, un mosquito no se puede adaptar a temperaturas bajo ceros. Pero este insecto, por eso, digamos, tiene medio de adaptación. Y en cuanto a los cuidados domiciliarios, es importante, como vos decías, es un insecto que está alrededor del domicilio y adentro del domicilio. Primero tenemos que, con rejillas, las endijas, cubrirla, para que no ingrese el insecto. Y en cuanto, por ejemplo, caminar descalzo, evitar eso, el tema de la ropa o las sábanas, la cama, por ahí uno deja alguna prenda en el suelo, las zapatillas ahí, que como vos decías, revisarlas, el tema de sacudir las sábanas cuando uno se acuesta. Y es muy importante, así como yo te dije las características del insecto, es muy importante que la población más vulnerable son los niños. Son los niños, sobre todo menores de 2 años. O sea, tenemos que tener cuidado si tenemos niños. Generalmente las picaduras que se complican, es raro después de los 12 años. Es raro. Hay uno adulto, a no ser que tenga ya problemas de salud serios, alguna enfermedad del corazón o diabetes importante. O sea, ya estamos hablando de personas adultas con patologías de jerarquía. Pero en menores de 12 años y sobre todo menores de 2 años
hay que tener mucho cuidado, no pánico, sino, bueno, a ver, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, fantástico. El tema del domicilio, alrededor del domicilio, en mi patio, ¿qué cosas tengo que hacer para, evitar tener estos insectos? Que se acerquen. Juan Manuel, decíamos con respecto, bueno, a una picadura, en caso de que ocurra, que bueno, en nuestra localidad hemos tenido un solo caso que conocemos, pero que hace unos días atrás hablaba a través del informativo regional de Villa María, donde dicen que reciben hasta, en el Pasteur, hasta 3 casos por día. ¿Cómo se diferencia si uno sabe, si no ve el insecto? ¿Puede haber alguna forma de decir, bueno, me picó tal bicho? Sí. O al menos cuando uno llega al hospital, ¿no? Primero principal, si hay una picadura con el insecto o sospechosa, inmediatamente recurrir al hospital. Uh-huh. Inmediatamente. O sea, si está el insecto, uno lo toma en un frasco, lo lleva, y bueno, obviamente es confirmada la picadura, ir al hospital. Y la sospecha de una picadura es una picadura que duele mucho, duele. Uh-huh. En la zona de la picadura del aguijón por eso te decía, es neurotóxica, entonces las terminaciones nerviosas generan un ardor o un dolor importante que a veces irradia, depende de la zona, si irradia unos centímetros. Uh-huh. Mucho dolor, generalmente el 90% de las picaduras generan dolor. Es muy raro por ahí picaduras que por ahí no generen dolor, pero un dolor intenso. Generalmente es una zona que duele, que se pone roja, se hincha con edemas, y a veces puede dar como una cierta de calambres, como que en esa zona un calambre o que se genera un fino temblor en la zona. Uh-huh. La característica más típica, no quiere decir que no esté, no lo sea. O sea, puede presentarse con una, con 2 o con 3 características o con todas. El dolor, el edema en esa zona, que está enrojecida, es como que se hace una placa enrojecida. A veces tiene ese fino calambre, como un temblor debajo de la piel, y a veces se transpira esa zona. Uh-huh. Eso es la característica típica, la presentación de todos los síntomas cuando la picadura es local. Que sería una manifestación leve, y que sería en caso de una picadura que llegue hasta ahí nomás. Ya después, a nivel del hospital, uno vigila otras cosas que no se presenten, ya la vamos a mencionar, pero ya ahí es otro paso, otra conducta. Bien. Lo que tiene que conocer la gente, si está confirmada porque uno lo ve, y está o ve el momento, es recurrir al hospital. Y ante la sospecha, como te dijimos, con estas características, también ir al hospital, aunque no esté el insecto. Bien. Vamos a repasar un poco entonces, Juan Manuel, lo que tiene que ver con bueno, en caso de que exista esto, cómo se recurre al hospital, allí cómo se trabaja. Me decían que los que tienen el antídoto en caso de que sea una picadura de un arácnido venenoso son los hospitales regionales. Sí. Pero aquí se hace un primer trabajo. En realidad, a ver, en el caso de una picadura, lo que hay que hacer en el domicilio, lo que hay que hacer y nada más, es poner hielo local. Uh-huh. Hielo. El hielo genera alivio del dolor, a lo sumo si es un dolor muy intenso se puede tomar un analgésico común, un diclofenac, un ibuprofeno, algún analgésico de ese tipo lo puede tomar. No utilizar morfina. Si hay alguna persona que en su domicilio por ahí usa tramadol o usa morfina por algún otro tratamiento y no hay que utilizar en esa situación. Uh-huh. Morfina. Sí, si genera un dolor muy intenso, uno puede tomar algún ibuprofeno o un diclofenaco como para que alivie un poco.
Pero lo más importante es poner hielo local. ¿Por qué? Como te decía, alivia el dolor y genera vasoconstricción. El hielo, como yo te decía, se genera una zona roja, y esos son vasos sanguíneos, venitas y arterias que se abren y tienden a absorber el líquido, el veneno. Entonces lo absorban y lo mandan a la circulación. Entonces el hielo lo que hace es vasoconstricción, o sea, contrae a todos estos vasos y que ayuda a que se absorbe lo menos posible. Como que queda el veneno en el tejido, en el lugar. Ahí en el lugar, y no es absorbido, es como una esponja, entonces que uno pone hielo y la esponja no lo absorbe. Por eso lo único que hay que hacer es hielo local, bien frío en la zona ahí de inoculación. No hay que cortar, porque uno por ahí tiene la picadura y uno dice, bueno, me corto, lo aprieto y lo elimino de esa manera. No hay que hacer eso. No hay que ni hacer un torniquete, ni apretar, ni cortar, ni hacer otra herida más grande para sacar no, porque se absorbe mucho más. Yo al provocar otra herida o al comprimir, yo genero más absorción del líquido, del veneno. Entonces son datos importantes que uno ayuda al tratamiento. Y después, como te decía, en el hospital nosotros los atendemos, y el protocolo de actuación es, si el cuadro clínico, para tratar de que quede claro y que la gente conozca, son 3 escalas. Un cuadro clínico puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave. No todas las picaduras, la mayor parte de las picaduras son cuadros leves. O sea, digamos, existen los cuadros clínicos graves, pero son los menos frecuentes. ¿Tá? El cuadro clínico leve se trata aquí en el hospital. Y el cuadro clínico leve es una picadura, como lo que tuvimos charlando, roja, un edema local, dolor, y queda ahí. Una observación de 6 horas, 8 horas, las guías recomiendan 6 horas de observación. Bueno, ya el cuadro mejora, se dan pautas de alarma y se va la persona. Ya es distinto si ya, digamos, empiezan otros síntomas. Por ejemplo, mucho catarro, mucho lagrimeo, todo lo que sea secreciones. Lagrimeo, el catarro, mucha saliva, o sea, eso se llama cialorrea. La cialorrea es la secreción permanente de saliva. La epífora se llama al lagrimeo constante de los ojos. Broncorrea se llama el catarro blanquito, digamos mucoso. Rinorrea, o sea, empiezan las secreciones de todas estas glándulas. Vómitos, que empieza a vomitar la persona, vómitos, dolores abdominales, náuseas. Ya ahí es un cuadro moderado. ¿Tá? Y ya los cuadros graves ya tiene compromiso orgánico, cardíaco, pueden haber arritmias, respiratorio, neurológico, ya la persona empieza a tener una excitación psicomotriz, a estar confuso, ya, y después los cuadros peores son convulsiones, pero digamos, desde lo leve hasta lo grave. Ahora bien, yo te dije que dentro de lo leve, eso se mantiene en el hospital, en cualquier hospital se deja en observación. Si el cuadro clínico empieza dentro de lo moderado y grave, eso debe ser trasladado. Ya. Esos 2 cuadros... Ahí es donde va el antídoto. Esos 2 cuadros, correcto. Esos 2 cuadros de moderado, vómitos, secreciones, dolor abdominal, taquicardia, ¿no? Ese cuadro moderado o grave, alteraciones orgánicas, cardíacas, respiratorias, agitación, etcétera, etcétera, ya ahí el paciente no queda en observación en un hospital local, aquí o donde sea, ya tiene que ir a un hospital regional como por ejemplo Marco Juárez, o demás, donde no solo es el antídoto, el antiveneno, sino el monitoreo en cuidados intermedios o intensivos. Claro.
Ya, digamos, pasa a un segundo plano. No, porque por ahí una pregunta es decir, bueno, y teniendo el antiveneno, el antídoto, lo solucionamos. No es solo eso. Hay un comportamiento, o sea, uno aplica el antídoto, pero tiene que monitorizar en cuidados intermedios o intensivos la evolución clínica. Claro, porque una vez que el veneno pasó al cuerpo, ya cada cuerpo depende de la reacción, claro, sí. De diferente manera. Por eso yo te decía que las poblaciones más vulnerables son los niños, sobre todo menores de 2 años, los ancianos y aquellos que tienen cardiopatías, enfermedades cardíacas importantes, diabéticos importantes, los inmunodeprimidos, o sea que tienen las defensas muy bajas por algún tratamiento o algo por el estilo, con corticoides o con quimioterapia, o sea, ya son personas vulnerables. Entonces ahí hay que estar atentos, digamos. Pero la conducta hospitalaria es esta. Primero, lo más importante es acudir a la consulta. No entrar en pánico. Ante el evento que puede ser confirmado o sospechoso, consultar. Determinar en el hospital cuál es, lo que yo te dije, los 3 tipos de cuadro clínico, se determina en el hospital. Si ya tiene un compromiso moderado o severo, grave, ya se va, como te decía, a una unidad de más complejidad para el tratamiento específico. Bien. Bueno, para ir cerrando también la invitación que tenemos que hacer, ¿no? Para la tarde-noche de hoy, 19 horas, en la Plaza Juan Aloste. Allí van a poder hacer estas preguntas y todas las que surjan los vecinos, y también, tratar de generar un plan como para ver si se puede... no es muy difícil erradicar, pero sí combatir y tener toda la precaución posible, ¿no? Sí. La cuestión de la desinfectación, es importante aclarar lo que es parte del tratamiento de esto, del manejo. O sea, la desinfectación no soluciona el problema de raíz. O sea, es parte, como te digo, de combatir estos insectos. Sí es tan importante o más el cuidado que nosotros tengamos de los ladrillos, de las piedras, de los escombros, de la basura, de cubrir las indijas, las rejillas, usar mosquiteros, o sea, cubrir el domicilio y evitar todo. Y te vuelvo a repetir, es más importante estos cuidados que la desinfectación, que se va a hacer, ¿sí?, como parte del saneamiento, como parte del tratamiento, pero no es la solución. La solución es eso, más lo otro, más esto y todo lo demás. Claro. Por eso, pero insisto, no hay que entrar en pánico. Ante una picadura, se detecta, consultar rápido y empezar el protocolo y consultar al hospital. Y como los cuidados que hablábamos al principio, evitar andar descalzo, el tema de la ropa y tener prolijidad en el ambiente domiciliario, que eso también ayuda mucho. Bien. Bueno, está hecha la invitación, están algunas de las pautas más importantes que estamos también recomendando a través de los medios, y que es algo que se hace todos los años, pero también las condiciones climáticas han sido muy propicias, ¿no? El servicio meteorológico ha determinado, no hace falta decirte un cambio climático, ¿no? Porque esto era una zona templada y ahora es subtropical, o sea, y las inundaciones. O sea, todo lleva Digo que también por los días, ¿no?, que hubo lluvias importantes en enero, que eso genera una humedad de ambiente y es bastante propicio para la proliferación. Sí. Pero es parte de la naturaleza, y como lo decías también, no entrar en pánico, tratar de ser lo más cauto posible. No, totalmente. Ya de por sí,
cuando estamos en presencia de un alacrán, y volvemos al principio, no todos son venenosos. Claro. Por eso es importante conocer esas dos o tres características, pero es importante porque el mecanismo de acción de la neurotoxina hace que el cuerpo libera más adrenalina, más catecolaminas, que es lo que la persona lo pone más ansioso, con más palpitaciones, y encima uno anda nervioso, intranquilo o alterado, se pone mucho más agitado o con taquicardia. Por eso es muy importante, y la primera indicación es tranquilizar, es dar tranquilidad, y después se hace lo que hay que hacer. Una cosa importante que las guías mencionan del Ministerio de Salud, de Educación y del Garrahan, así como el infarto uno tiene digamos, la hora oro para el tratamiento, esto es lo mismo. Dentro de las primeras 2 horas, el tratar esto, el pronóstico es muy, muy favorable. Dentro de las primeras 2 horas. Ya pasadas las 2 horas y todo lo demás, digamos, no es que sea malo, ¿tá? Pero cuanto más rápido se actúa, mejor. Digamos, uno si se encuentra con un cuadro leve, se controla todo lo demás y punto. Ahora, ya si uno ingresa al hospital, tiene síntomas de un cuadro clínico moderado o severo, inmediatamente se deriva y se trata. Eso ya estamos hablando acá de una derivación, no llega a los 40 minutos, 45 minutos a llegar al hospital regional. Así que por eso es importante la consulta inmediata. Bien.